Todos los días estamos tomando decisiones. Hay algunas decisiones que las tomamos una vez, para siempre, otras que las tomamos diariamente, algunas tienen mayor importancia que otras, pero todos los días tomamos decisiones. Y dije recién, algunas que las tomamos para siempre. Por ejemplo, ¿no? Se dice que las dos decisiones más importantes y que las tomamos una vez en la vida. La primera es recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, porque eso es para siempre. Y la otra es con quién nos casamos, porque eso es una decisión para siempre también, ¿verdad? Y hablando de recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, el domingo pasado el pastor Marcos estaba hablando que nuestro encuentro con el Señor, la primera vez, no es muy grato, por así decirlo, ¿no? Porque el Señor nos enfrenta con nuestro pecado. No es, para la carne no es un encuentro muy lindo, ¿no? Que el Señor nos esté mostrando cuán pecadores somos, que tenemos necesidades de fe y de arrepentimiento y que debemos hacerlo y que debemos de tomar esa decisión. Por eso es importante tomar decisiones sabias y sin vacilar. En Romanos capítulo 12, el verso 1, que también aparece allí en la pantalla, de Romanos capítulo 12, el verso 1, si ustedes buscan en sus Biblias, es un verso bastante conocido que dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Llega el momento en que cada día el Señor nos pide que nos decidamos por Él. Tomar decisiones cuando el Señor nos está hablando, cuando el Señor nos está invitando a algo, ¿no? Ofrecernos a Él. Tengo esta hermosa Biblia que me fue regalada, vino de obsequio. Ustedes recordarán que el pastor me la obsequió hace un tiempo atrás, y dice allí, justamente en este verso que leímos, da una referencia sobre apologética. No soy muy entendido en estas cosas, pero dice que la apologética es la defensa de la fe cristiana ante las principales doctrinas de sectas y religiones. Y lo que habla allí acerca de este versículo dice, refiriéndose a gente que adora ídolos: ¿está bien dar ofrendas de sacrificio para recibir algo bueno? En el apuro, por obtener lo que quieren, cueste lo que cueste, algunos creen que no tienen nada de malo intentar seguir la santería, o sea, los santos, ¿no? Y otras prácticas similares. Continúa diciendo la narración acá: no debemos engañarnos. Dios exige que nos acerquemos a Él con un corazón quebrantado. No estar buscando en otras prácticas, en otras cosas, ¿no? Y no acercarnos a Dios por interés, sino tomar esa decisión de venir ante el Señor con un corazón quebrantado y buscar al Dios vivo y verdadero. El domingo pasado, cuando salimos del culto, tomamos la decisión con mi esposa de dar una vuelta por la costanera norte antes de llegar a casa. Y al llegar allá en la zona de las playas, de repente nos encontramos que había más de 100 autos estacionados por la fiesta de la Virgen de Yemayá. Y la gente va
Va y estaciona su auto y camina y se llevan sillas o están a pie, están parados igual y están ahí ofreciendo, ¿no?, sus sacrificios para recibir algo, creyendo en ídolos. ¿Qué es un ídolo? No es nada, dice la Biblia, ¿no? La gente va. Y es triste, ¿no? Es triste ver eso, pero sucede. Gracias a Dios que nosotros conocemos su palabra y conocemos al Dios vivo y verdadero. Y hay gente que sabe que eso no está bien, pero le gusta igual, ¿no? La gente le gusta eh, jugar con su pecado. A veces a nosotros nos puede pasar lo mismo también como creyentes, ¿no? Sabemos que tenemos que tomar aquella decisión. Sabemos que el Señor nos está hablando. El pastor dice todos o casi todos los domingos, ¿no? Le habló el Señor en esta tarde, le dijo algo. Y nosotros sabemos que el Señor nos habla en el culto, nos habla durante la semana, nos habla en nuestra cama. Y necesitamos tomar ciertas decisiones. Pero hay veces que a la gente le gusta jugar con su pecado. Están bien, están contentos, aunque sepan que no está bien. Todos, todos los seres humanos sabemos, ¿no?, lo que es bueno y lo que es malo. Y hasta el que no cree sabe lo que está bien y lo que no está bien delante de Dios. Y a veces por jugar con ese pecado, las consecuencias que pueden llegar a suceder, ¿no? Por ejemplo, esa imagen ahí que aparece en la pantalla sobre el faraón y la plaga de las ranas. Vamos al libro de Éxodo capítulo 8, segundo libro de la Biblia, Éxodo, Génesis y Éxodo capítulo 8, comenzando desde el verso 1 hasta el 10. Vamos a leer Génesis 8 del 1 al 10. Dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: Mañana. Y Moisés respondió: Será conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. El pueblo de Egipto ya venía siendo bastante castigado con las plagas. Y acá aparece la plaga de las ranas. Y Faraón no se arrepentía, no tenía ni fe ni arrepentimiento.
En ningún momento Faraón dijo que estaba verdaderamente arrepentido y que quería creer en Dios. No tomaba la decisión. Él sabía quién le hablaba, por medio de quién Dios le estaba hablando. Y es interesante, entre comillas, por así decirlo, ¿no? Su respuesta cuando Moisés le pregunta, ¿cuándo quieres que Dios quite las ranas? Y él dice, mañana. Estaba tan contento, por así decirlo, tan feliz con su pecado, dice mañana, como diciendo, déjame disfrutar un poquito más de mi pecado, de mi desobediencia. Hermanos, no podemos, no debemos seguir esos ejemplos. La palabra del Señor nos exhorta, nos anima a tomar decisiones y tomarlas sin vacilar cuando Dios nos está diciendo. Si es nuestro pecado, si es otra cosa, si el Señor nos está hablando para que hagamos algo para Él, si el Señor nos está hablando de testificar, de hacer lo que fuere para Él o para otra persona, pero sabemos que es la voz del Señor, no podemos, no debemos de esperar como Faraón, ¿no? Estaba tan contento con su pecado que le dice, mañana. El pueblo estaba desgarrándose ahí de dolor, de situaciones por las que ya había pasado y por las que iban a seguir pasando por la desobediencia de este hombre. Sin embargo, él le dice, mañana. Todos conocemos ese dicho, ¿no? Mañana puede ser demasiado tarde. O el mañana nunca llega también, ¿no? Y siguió Faraón en desobediencia. Y esa desobediencia, ¿no? Ese sé que el Señor me está hablando, pero déjame un poquito más, Señor, ¿no? Déjame un poquito más porque me gusta lo que estoy haciendo, trae consecuencias, ¿no? El pecado trae consecuencias a nuestra familia, trae consecuencias a la iglesia, trae consecuencias a nuestro trabajo y a la vida misma de nuestro país. La desobediencia de un hombre, el pecado de un hombre, ¿cuántas consecuencias trajo más adelante, ¿no? Cuando todo el pueblo persiguió, todo el pueblo de Egipto persiguió a Israel. Recuerdan que finalmente los echaron a los egipcios, a los israelitas. Los egipcios los echaron a los israelitas después de la muerte de todos los primogénitos. Pero dice que después dijeron, ¿no? ¿Cómo hemos hecho esto? ¿Cómo hemos hecho esto de dejar ir a Israel? Vamos tras ellos. Y dice la Biblia, hermanos, es el relato bíblico, dice la Biblia que todos los varones de Israel, Faraón y todos los varones de Israel, de Egipto, todos los varones de Egipto fueron a perseguir a los hijos de Israel y murieron ahogados en el mar. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? La desobediencia de un hombre, mire todo lo que trajo, todas las consecuencias. Dice la Biblia que no quedó un varón de los egipcios que no fuera tras los israelitas. ¿Cuántas mujeres se quedaron sin esposo? ¿Cuántos hijos se quedaron sin padre? Porque murieron todos allí ahogados en el mar. Y hoy, 3.500 años después de esto, sabe que se sigue encontrando, ¿no?, restos de los carros de Egipto. Se han encontrado ruedas que se cree que son aquellas ruedas de los carros de los egipcios, 3.500 años después, por la desobediencia de un hombre. Sé que tengo que tomar esta decisión, ¿no? Pero déjame, Señor, déjame un poquito más. Mañana, dijo. Mañana. No, hermanos, no. Para nosotros hoy no. Si el Señor nos habla hoy, hagámoslo hoy y no mañana.
En San Lucas capítulo 13, si pueden buscar en sus Biblias, San Lucas capítulo 13, el mismo Señor Jesucristo está hablando sobre unos acontecimientos que sucedieron sobre Pilato, que más tarde vamos a hablar también acerca de Pilato y sobre la torre de Siloé. San Lucas capítulo 13, el verso 1, dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Fe y arrepentimiento. Tomar la decisión. Si el Señor nos está hablando, hagámoslo. Creo que todos hemos pasado ya por ese paso, ¿no?, de fe y de arrepentimiento de los que estamos acá. Pero si necesitamos hacer alguna otra cosa que el Señor nos habla, hoy, mañana, pasado, tomemos esa decisión sin vacilar en la palabra de Dios. Hay otro personaje más que quisiera hablar sobre él, que también estaba ahí, ¿no? Estaba ahí, pero no se decidía, no tomaba una decisión segura. Y recién leímos acerca de esta persona, Pilato. Hay una imagen allí de lo que podría ser el Señor Jesucristo ante Pilato. Es nada más que una imagen, ¿no? No creo que el Señor Jesucristo usara el pelo largo, nada más que una imagen. Y vamos al relato bíblico. San Juan capítulo 18. San Juan capítulo 18. Verso 37 y 38. San Juan 18, verso 37 y 38, que dice así: le dijo entonces Pilato, hablando con el Señor Jesús, ¿verdad? Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Hay dos cosas acá bien claras en estos versos, ¿no? La primera, Pilato no se quedó a esperar la respuesta del Señor. Le preguntó: ¿qué es la verdad? Pero tristemente no se quedó a esperar que el Señor le contestara. Estaba ahí, a un tris, como decimos, ¿no? A un tris de poder recibir el mensaje del Señor. Ahí apenitas. Pero no alcanza con estar apenitas. Hay que estar todo. Le pregunta al Señor: ¿qué es la verdad? Pero no se queda a esperar que el Señor le responda. Y lo otro que ahí sobresale también es lo que dice el final del verso 38, ¿no? Yo no hallo en él ningún delito. Pilato sabía
pero no tomaba la decisión. Pilato sabía quién era el Señor, estaba bien informado. Tuvo la oportunidad de hablar con el mismo Señor Jesucristo, pero no se decidió, lamentablemente, ¿no? Estaba vacilando ahí. ¿Qué hago? ¿Mantengo mi autoridad como gobernador? ¿Quedo bien con el pueblo? A veces también la gente se tranca por eso, ¿no? Pero si yo voy a la iglesia, si me entrego, se van a burlar. ¿Qué va a decir la familia, los vecinos, en mi trabajo? Qué triste, ¿no? El Evangelio de Lucas, capítulo 23. Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 22. Otra vez acá hablando sobre el Señor Jesús y Pilato. Dice, Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Nuevamente aparece acá, ningún delito digno de muerte. Qué mal ha hecho este hombre. Pero no se decidía. Él sabía. Y no alcanza con solamente saber. No alcanza. Hay que también obrar. No estamos hablando de obras para salvación, pero que cuando el Señor nos está diciendo algo, hagámoslo. Si el Señor nos habla, hagámoslo. Hoy, mañana, pasado, durante la semana. Este hombre no se decidía, sabía, conocía la verdad. Él mismo le dice, qué mal ha hecho este hombre, le dice. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Y como para dejarlos contentos, ¿no? Le dice, le castigaré y le soltaré. A ver si de alguna manera podía apaciguar, ¿no? A ver si podía acallar su conciencia para con Dios y quedar bien con el pueblo. Pero no da resultado, ¿no? No da resultado tomar atajos, querer llegar por otro lado, ¿no? Cuando el Señor nos dice por este camino, es por este camino. No podemos estar tomando atajos para obedecer al Señor, ¿no? Para querer quedar bien con el Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 27. Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versos 18 y 19. Sigue hablando acá sobre la sentencia sobre el Señor Jesús y sobre Pilato también. Y dice en el verso 18, porque sabía, dice el verso 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Otra vez dos cosas que resaltan acá. Él sabía, vuelve a aclarar la Biblia, pero no tomaba la decisión. No tomaba la decisión. Su esposa mismo, dice, le mandó a decir, no tengas nada que ver con la sangre de este justo. Hay que escuchar a las esposas también, ¿no? Hay que escuchar, ¿verdad? A mí me ha ido bastante bien cuando he escuchado a mi esposa. Y la esposa de Pilato le manda a decir, ¿no? No tengas nada que ver, ni aún así este hombre tomaba una decisión sin vacilar por el Señor. Hasta que finalmente, bueno, lo entrega al pueblo y se lava las manos, ¿no? Y tristemente, ¿no? En la eternidad, en el infierno, Pilato va a pasar lamentándose toda su vida por lo que hizo, ¿no? No somos jueces sobre los demás, no somos jueces de nadie, ¿no? Pero tristemente Pilato va a pasar lamentándose el resto de su vida, ¿no? En la eternidad, porque no tomó la decisión, ¿no? Terminó lavándose las manos, inocente soy yo, dijo, de la sangre de este justo, allá vosotros. Pero no se decidió por el Señor. Faraón
Déjame una noche más, ¿no? Déjame una noche más. Yo sé todo lo que le está pasando a mi pueblo, toda la desgracia, pero déjame seguir pecando una noche más. Mañana recién, sácame las ranas. Pilato, ¿no? ¿Qué es la verdad?, le pregunta. Pero no se queda a esperar la respuesta. Y vamos por alguien más que sí tomó una buena decisión cuando el Señor le habló. Y es el caso de José de Arimatea, cuando se presenta también ante Pilato. Acá sí encontramos a alguien que tomó una buena decisión, ¿no? Y no vaciló en hacerlo. San Marcos capítulo 15 dice, cuando llegó la noche, verso 42, Marcos 15, 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Hasta ahí. Hay una palabra ahí que sobresale, ¿no? Dice que José de Arimatea vino y entró osadamente a Pilato. Esa palabra osadamente, ¿no? Se animó, se arriesgó, hizo lo que tenía que hacer. No sería fácil llegar hasta la misma presencia de Pilato, ¿no? Habría guardias, seguramente. Es como si nosotros fuéramos a hablar hoy con el intendente. Primero nos va a recibir el secretario y nos va a preguntar qué es lo que queremos, ¿verdad? ¿Por qué la entrevista? ¿Cuáles son los motivos? Y si lo cree conveniente, derivará la entrevista con el intendente. Y si no, el secretario mismo nos atenderá. Volviendo a Pilato, no sería fácil llegar hasta su presencia misma, ¿no? Sin embargo, dice, José de Arimatea entró osadamente. Él sabía lo que tenía que hacer. Y lo hizo. Y lo hizo. Tomó la decisión sin vacilar. Entró osadamente. Cuando el Señor nos comunica, no podemos estar jugando con el pecado, ¿no? No podemos estar jugando con nuestra propia vida ni con la vida de nuestra familia, ¿no? Como dijimos al principio, el pecado trae consecuencias. Y empezamos, ¿no? Cuando sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, y vemos a algún hermano de la iglesia, y tratamos de desviarnos, y que no vaya a venir el pastor porque capaz que justo empezamos a hablar y me toca el tema, ¿no? Y no, yo no voy a ir este domingo, no voy a ir, me quedo mejor a mirar alguna predicación en la tele, ¿no? Después le digo al pastor que bueno, yo estuve orando igual en casa. No, hermanos, no. Tratemos de evitar todas esas cosas, ¿no? Cuando el Señor nos habla, tomemos la decisión de hacerlo y hagámoslo. Y nos vamos a evitar unas cuantas situaciones de dolor, ¿no? Para nosotros, para nuestros seres queridos, para la iglesia, para el trabajo y para la propia vida de nuestro país, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo máximo, ¿no? El máximo ejemplo acerca de tomar decisiones sin vacilar, nuestro propio Señor Jesucristo. El Señor no nos pide nada a nosotros que Él no lo haya hecho primero, ¿no? De eso podemos estar seguros. Si el Señor nos está pidiendo algo para hacer, Él también lo hizo antes, ¿no? No nos va a pedir ninguna cosa que Él no la haya hecho primero. Hebreos capítulo 12, verso 1 al 3. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El mismo Señor Jesucristo, consideradlo, dice. El Señor sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Sabía que si Él no venía por nosotros, estábamos muertos en delitos y pecados, dignos de condenación eterna. Pero vino y cumplió la misión que su Padre le mandó. Dio su vida por nosotros, sin vacilar. Considerad a aquel, dice, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y por su obediencia está sentado a la diestra de Dios, ¿no? Exaltado. Dice el libro de Filipenses, ¿no? Va a llegar un momento en el que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias a Dios que el Señor Jesucristo tomó esa decisión sin vacilar, sabiendo todo lo que le esperaba. Todo lo que le esperaba, ¿no? A ver, el Señor nos pide a nosotros algo y a veces damos tanta vuelta, ¿no? Tanta vuelta para hacer aquello que el Señor nos pide. Y el Señor Jesucristo, sabiendo todo lo que le esperaba, no vaciló en hacerlo. Y Pedro, el apóstol Pedro lo recuerda después ahí en su primera carta, 1 Pedro 2, verso 21 hasta el 24. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sabía que tenía que morir por nosotros, para darnos vida. Sabía que le esperaba el sufrimiento más cruel que la humanidad le podría ofrecer, pero lo hizo. Faraón, déjame una noche más con las ranas, ¿no? Yo y todo mi pueblo estamos padeciendo horrible, pero déjame seguir en el pecado, ¿no? Déjame pecar otro poquito más, parece que le decía a Moisés, ¿no? Pilato, ¿qué es la verdad? Hay apenitas, pero no, se fue, no quedó a esperar la respuesta del Señor. José de Arimatea sí, ¿no? Sabía lo que tenía que hacer y entró osadamente a Pilato sin importarle nada, ¿no? Hizo lo que Dios le mandó. Y el ejemplo máximo, el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Dando su vida por nosotros. Lo hizo sin vacilar. Hay un pasaje que los que estamos meditando la Biblia a través de este programa que el pastor Marco nos ha dado para leer toda la Biblia en un año, en la lectura de este lunes, Éxodo 36, aparece algo ahí muy interesante que podríamos leerlo. Éxodo 36 dice así, lo siguiente: así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole
ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer la obra y sobraba. Hermanos, qué hermoso ejemplo es este, ¿no? Esta gente estaba ofreciendo desde lo que tenía para la obra del santuario. Dios se había provisto de hombres que supieran hacer el trabajo y el pueblo estaba colaborando, estaba ofreciendo de lo que tenía. Y llega un momento que Moisés tiene que decirle: basta, basta. Esta gente sabía, el pueblo sabía lo que tenía que hacer y lo estaba haciendo. Tomaba esa decisión sin vacilar. Qué hermoso ejemplo que es para nosotros, ¿no? Tanto dice que Moisés tuvo que decirle: basta. Wow, que está interesante, ¿no? Hay en el libro de Números, lo pueden buscar en su casa después, no lo vamos a leer ahora, pero en el libro de Números, capítulo 22, aparece allí la historia de Balaam, este profeta de Dios que estaba también ahí vacilando, ¿no? A punto de vender por unos dinerillos, por unos regalos que le estaban haciendo su don de profeta. Balac lo manda a llamar para que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Y este hombre sabía que no tenía que ir, sabía. Pero Balac le manda unos príncipes de su pueblo y le manda regalos y le dice: ven, ven, y maldíceme este pueblo de Israel. Y Balaam sabía que no tenía que ir. Sin embargo le dice: bueno, esperen aquí, que yo voy a consultar a Dios. Y Dios viene de noche y le dice: ¿quiénes son estos que están contigo? Cuando uno no quiere obedecer al Señor, se va a juntar con otros, ¿no? Cuando uno quiere obedecer al Señor, va a venir a la casa del Señor, ¿no? Cuando uno anda mal, le va a disparar de los hermanos de la iglesia, ¿no? Y Dios le dice a Balaam: ¿quiénes son estos que han venido a ti? Y le dice: no vayas con ellos. Balac le vuelve a mandar otros príncipes, dice, más importantes de los que les mandó primero, con más regalos. Ven que te necesito para que vayas a maldecir a mi pueblo, al pueblo de Israel. Y Balaam sabía que no tenía que hacerlo. Sin embargo le dice: bueno, quedaos aquí, Dios no me quiere dejar ir. Quedaos aquí que voy a consultar. Hermanos, no había nada que consultar, este hombre no tenía nada que consultar. Ya estaba, ya Dios le había dicho: no vayas con ellos. Pero cuando uno no quiere tomar la decisión, cuando uno empieza a vacilar, le empieza a buscar vueltas, ¿no? Vueltas al asunto. Bueno, capaz que no entendí bien la voz de Dios, ¿no? Bueno, voy a esperar el próximo domingo a ver que a lo mejor Dios me lo permite, ¿no? Capaz que el pastor predica algo que puedo enganchar ahí con lo que yo quiero hacer y ta. Y Dios le dice: bueno, está bien, anda con ellos. Y lamentablemente, siglos más tarde, ¿sabe lo que dice Pedro, el apóstol Pedro? Si usted busca ahí 2 Pedro capítulo 2, verso 15 y 16, dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios que esta bestia pudo refrenar la locura del profeta.
pero tristemente se le recuerda así, ¿no? Y que Dios no tenga necesidad con nosotros de refrenar nuestra locura de una manera así, ¿no? Porque no queremos tomar decisiones, porque estamos ahí, ¿no? Como dice el dicho, entre San Juan y Mendoza, ¿no? Dice el dicho, estamos ahí. Un pasaje más y una ilustración y terminamos. Dice el verso 17, Santiago 4, 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así nomás, así de claro, ¿no? No anda con vueltas, ¿no? No anda con atajos para decir Santiago, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si el Señor nos está hablando, o nos va a hablar en algún momento, ¿no? Hagámoslo entonces. Hagámoslo, hermanos, sin vacilar. Me incluyo. No estemos jugando, ¿no? No estemos jugando con el pecado, no estemos esperando un poquito más. Déjame, Señor, déjame un poquito más. Que me gusta. No, la decisión es hoy. Y si el Señor nos habla mañana, hagámoslo mañana. Y si nos habla el jueves o el viernes, hagámoslo el jueves o el viernes. Nos contaba el pastor Marco hace unos días atrás, ¿no? Sobre, él lo podrá narrar mejor en otro momento, sobre un hombre un predicador que andaba a caballo. Y ese era su medio de transporte para predicar, para ir a predicar. Y llega a un lugar donde se encuentra con una familia que estaba llorando. Esa familia se iba a trasladar para la ciudad y lloraba porque su caballo se le había muerto. Y era el medio de transporte que ellos tenían para llegar hasta la ciudad. Y el predicador era su medio de transporte en aquellos años que tenía para poder también ir de un lugar a otro. Y el predicador le pregunta al Señor, ¿no? ¿Por qué, Señor, me pusiste en esto, ¿no? Y bueno, ¿qué hace? Le entrega su caballo. Era más fácil para el predicador decirle, ¿no? Bueno, familia, yo voy a orar por ustedes. Yo voy a orar para que Dios les provea un caballo. O alguien que les regale algo, o algún otro medio de transporte. Pero este hombre sabía lo que tenía que hacer. Y lo hizo. A veces duele, ¿no? A veces duele. A la carne le duele tener que dejar ciertas cosas. No, pero este hombre no anduvo con rodeos, ¿no? A veces es más fácil decirle a un hermano, decirle a alguien, ¿no? Bueno, quédese tranquilo, que yo voy a orar por usted, que lo voy a presentar a la iglesia también para que lo tengan en cuenta. Pero si el Señor nos está hablando de que obremos, de que tomemos la decisión nosotros mismos y no otros, hagámoslo, hermano. Y no nos quedemos a aplaudir, ¿no? A mirar a los que triunfan, si no triunfemos nosotros. No nos quedemos a aplaudir y a admirar a aquellos que triunfan y que saben tomar decisiones sabias y decisiones con responsabilidad. Hagámoslo nosotros también. Y también vamos a tener éxito en nuestra vida espiritual y en nuestra vida diaria. Bendiciones para todos.